Bienvenidos a esta nueva edición del encuentro virtual de autores de Zero World. En esta ocasión es la tercera vez que estamos aquí, este tercer episodio. Hoy tenemos con nosotros a Amador Aparicio y a Felipe Colorado. Y bueno, además me acompaña Fran Ramírez, que ha estado en todos los encuentros y que siempre nos aporta esa visión y esas anécdotas que tanto nos gustan, Fran, que tanto nos gustan. De abuelo, de ciberabuelo. Claro, no, está perfecto, vamos, a mí me encanta. Y bueno, hoy vamos a tratar diferentes temas. Hoy tenemos a Amador y Felipe que sobre todo nos pueden dar esa visión como profesionales de la enseñanza que tanto importa, ¿no?, hoy en día a la gente, y que es una manera de ver cómo puede introducirse en sectores tecnológicos, cómo focalizarse un poco en lo que no le gusta y que nos aporten un poco la visión que ellos tienen actualmente de este mundo. Así que nada, Fran, te doy la palabra para que presentes a los dos invitados. Vale, genial. Bueno, pues como ya hicimos en las otras ediciones, pues nada, si queréis empezamos por Felipe, si te quieres presentar y contarnos un poco los libros que tienes con Zero World y un poco más quién eres también. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Pablo y a Zero World por invitarme a este encuentro donde vamos a tratar pues, temas de tecnología, de educación, un poquito de literatura, etcétera. Y bueno, pues profesionalmente o académicamente soy ingeniero expertise en la especialidad de electrónica industrial. Me dedico a la docencia, pues imparto clase en un centro concertado salesiano en Madrid, en la etapa de secundaria. Y bueno, pues comentando un poco mis libros, tengo 3 obras con Zero World, una de ellas compartida con Pablo. Y bueno, también tengo algunos premios literarios, gané el premio Desnivel, que es de literatura de montaña. Como veis, pues voy así un poco tocando distintos temas en el campo literario. También fui finalista en el premio Ignotus, que es uno de los premios más importantes a nivel de ciencia ficción en España. Y bueno, pues mi primera obra con Zero World se llama Cluster y está también bastante relacionada con la educación, porque trata sobre todo pues, temas de los peligros de Internet, pues llevados desde temas de ciberacoso, de grooming a menores, etcétera, hasta pues tramas un poco ya internacionales de ciberterrorismo, etcétera. Y bueno, como aspecto curioso, hay como una trama que es como una trama pequeñita, por decirlo de alguna manera, una trama que se desarrolla en un centro educativo con unos personajes, y luego, como en un punto de la novela, pues esa trama ya confluye con la trama policíaca, con la trama de ciberterrorismo y tal, donde esos personajes pues también son protagonistas en ella. Luego, pues creo que para hablar de Goodroot, pues si quiere que hable Pablo un poquito, que es el ideólogo y el creador de la obra, es una de las obras que más ha gustado a mis beta testers y bueno, la verdad es que fue una idea bastante interesante, nos lo pasamos genial escribiéndola, yo aprendí un montón y bueno, la verdad es que es una de las obras, ya digo, que gusta más en mi círculo de beta testers. Y la última obra que tengo con Zero World es más bien una obra divulgativa que se llama Crime Investigation. Bueno, por cierto, porque lo comentasteis en los últimos encuentros, tanto el título de Cluster como el título de Goodroot lo pusimos los autores, ¿vale? El título de Crime Investigation lo puso Chema, ¿vale? Pero está bastante bien elegido. Crime Investigation es como una recopilación de casos de informática forense a un nivel divulgativo, aunque tienen también hay unos pequeños aspectos técnicos los temas, pero sobre todo divulgativo. Luego hay, por ejemplo, otro episodio bastante interesante de soldados españoles en la guerra de Irak y luego temas, pues, de, por ejemplo, asesinos en serie detenidos por metadatos, etcétera, etcétera. Y bueno, no quiero extenderme mucho. Si quiere decir Pablo algo de Goodroot, pues le cedo la palabra. Sí, yo comenté en el primer episodio un poco cuando hablaba de los libros, pues toda la historia que hay detrás de Goodroot en el sentido de que yo quería hacer una novela para que mi madre pudiera leer algo mío, ¿no? Que no fuera un Metasploit, que no fuera un PowerShell, que no fuera. Y entonces surgió todo esto y como Felipe había hecho con nosotros la novela de Cluster y bueno, ya tenía varias novelas publicadas, para mí era un seguro el poder lanzarme con él, ¿no? Yo comenté en ese episodio que tú eras un poco mi red o mi paracaídas, porque claro, yo no soy un escritor
que sepa hacer este tipo de cosas. Lo mío es la parte técnica y entonces, claro, era como, ¿cómo puedo hacer una historia? Entonces, la verdad que hacer el libro de Corru con Felipe me ayudó muchísimo porque recuerdo todavía cuando me presentaste, tomaste un papel donde aquí vamos a poner las características de cada personaje, vamos a crear los personajes, ¿no? Y decía, esto se hace así, ¿sabes? Yo pensaba que esto, bueno, al final lo hicimos así, quedó muy bien, sí. pero bueno, pero improvisamos. empezamos a hacerlo así, luego ya fuimos improvisando en algunos casos más, pero teníamos muy claro también la historia, ¿no? Era como comentábamos la historia y luego íbamos, algunas cosas iban modificando según pasaban los días, las semanas. Lo hicimos bastante rápido y es cierto que teníamos bastante clara la idea, ¿no? Y eso yo creo nos ayudó también a que los dos quedáramos, yo creo, muy contentos con el resultado. Y luego también para mí ha sido pues una de las cosas que más me ha enorgullecido, ¿no? El que alguien vea tu novela o la lea, te diga, es que esto me ha gustado mucho, he tardado 2 días o he tardado 3 días o dices, hostia, la coge con ganas, ¿no? La he disfrutado, ¿no? Y ver, llegar a eso, yo pues que yo vengo de la parte de literatura mucho más técnica, pues fue una sorpresa. La verdad que lo disfruté mucho, ¿eh? Y además conté en el primer episodio que bueno, venimos arriba, vamos a hacer una parte, tal, y bueno, luego dijimos, bueno, ha quedado esto bien, vamos a... A mí lo que me encantó de Corrut es una cosa, yo devoro libros de ciencia ficción y fantasía de todo, ¿no? Por ejemplo, tú lees el Cryptonomicon y, vale, te dice, bueno, he ejecutado un script tal, vale, pero es que tú lees el Corrut y te dice, he ejecutado un script en paz y está el script, o sea, es que lo ves, y encima ese script es correcto, está bien escrito, con lo cual, si tienes un nivel técnico, puedes ver el script en base y dices, hostia, si está aquí, o sea, estoy viendo el script, no es hago un script, no, es que lo estás viendo en el libro, ahí se ve el toque de Pablo, ¿no? El toque técnico, y la historia es que es cojonuda, ¿eh? A mí me encantó, me enganchó desde el primer momento y lo he leído 2 veces, está muy bien. Bueno, toca Amador. Venga, Amador. Bueno, allá va. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y un verdadero placer poder estar con vosotros y un poco lo que ha dicho Felipe, pues agradecido de la invitación que me habéis mandado. Yo no sé si esto es un poco una encerrona porque, Felipe, a mí cuando me dijeron que iba a estar contigo estuve pues investigando a ver quién eras. Y bueno, yo soy profesor en un colegio de los salesianos también. Entonces esto es una cosa que ni Pablo ni Rafa yo creo que nos lo han dicho. O sea que nada. Para mí ha sido una cosa pues muy bonita también. Oye, es ver que pues alguien más y encima trabajando en colegios pues de la misma casa, por así decirlo, pues para mí eso es una cosa muy chula, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, yo soy de Palencia y soy profesor de formación profesional en los salesianos de Villamuriel y nada, doy clase en un ciclo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Después también, bueno, pues Pablo me lió para dar clases en la versión online del máster de ciberseguridad de la Universidad de Castilla-La Mancha para dar algunas horas allí y también me lió para tutorizar algunos trabajos fin de másteres en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, aparte de esto, pues desde el año 2017 empecé pues, a rodar en el tema de las conferencias, ya un poco ya más a un nivel más en serio, pues Navaja Negra, RUTEZCON, SecAdmin, las jornadas CCNCER. Y bueno, también pues he hecho algo de auditorías también relacionadas sobre todo con la parte web. Pero yo siempre cuando voy a algún congreso me siento un poco raro porque pues allí todo el mundo trabaja en empresas y para mí es un orgullo decir pues que soy de Palencia y soy profesor de formación profesional porque ni soy CISO, ni CEO, ni ninguna cosa de esas, ¿no? Y sí que ha habido gente a veces que dice, hostia, macho, pues un profesor ¿qué has hecho para llegar aquí? No sé qué, o sea, que vamos, que en ese sentido yo creo que hay más gente como nosotros que a veces nos ve desde la barrera y a mí sí que me gustaría también animar, ¿no? Porque muchas veces parece que los congresos de seguridad, igual nosotros mismos nos ponemos los límites de que nunca vamos a poder estar pues, con estos grandes profesionales y bueno, yo creo que también podemos aportar. Y bueno, en este año he tenido la suerte de recibir el reconocimiento de Chief Security Envoy por parte de ElevenPath y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. El libro que tengo yo en ZeroQuizWord, bueno, pues es un poquito especial porque es un libro con otros 4 autores. Es el libro de Hacking Web Technologies, que la primera versión me parece que se publicó en el año 2014, creo que ya va la segunda versión.
Y bueno, pues fijaros, para mí compartir o que aparezca mi nombre al lado del nombre de otros autores, como pueda ser Ricardo Martín, Pablo González, Enrique Rando o Chema Alonso, es decir, gente pues a los que yo siempre he admirado y sigo admirando, ¿no? Desde que empecé hasta este momento. Y poder pues presumir de que tengo un libro con esos autores es una cosa pues que para mí pues fue especial, ¿no? La contribución que hice yo en ese libro, que después me ha valido para bastante, tanto en el tema de las clases como en el tema de investigaciones, incluso poder presentar cosas a congresos, pues yo ahí estuve escribiendo sobre Zaproxy, que es un proxy HTTP. Aquí, Felipe, yo voy a ser un poco más técnico que tú, pero bueno, voy a intentar no serlo mucho tampoco. Y también escribí o aporté sobre el tema de las inyecciones NoSQL, porque yo creo que el objetivo de ese libro, bueno, pues era escribir técnicas de hacking en entornos web, pero que no fueran las típicas, entre comillas, técnicas de SQL injection y derivados, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues aparecen técnicas de inyecciones en LDAP que escribió Chema, aparecen técnicas de ejecución remota de código, que creo que estuvo Pablo González también, que me lo he olvidado, que me perdone. Estuve escribiendo Pablo con Ricardo Martín, y aparece inyecciones en XPath, que me parece que estuvo colaborando Enrique Rando también. O sea que al final salió un libro que no sé cuántas páginas tiene. Tú lo tienes ahí, Fran, pero tiene bastantes páginas, ¿no? Yo te lo digo, tiene... El libro ese. 283 páginas. Debe ser de los más grandes de Circuit World. Es grande, sí. Sí. De hecho, fíjate que lo tengo como referencia, tengo hasta mis marcas y todo. Es uno de mis libros de referencia, está genial, Sí, y joder, para mí ese libro fue especial porque, claro, yo no conocía, por ejemplo, lo que era un proxy HTTP o HTTPS, el cómo romper las certificaciones SSL con los certificados, la cadena de certificación, etcétera. Y yo es una cosa que valoro mucho, que alguien pues que ha estado haciendo pues test de intrusión, como habéis estado haciendo vosotros, pues me dijera a mí qué herramientas existían y sobre qué herramientas poder empezar, ¿no? Que me dijera, Chema, oye, pues mira, quiero que escribas un capítulo que esté centrado en Zaproxy. Claro, yo cuando descubrí eso, además me acuerdo que estaba en Polonia cuando estaba leyendo cosas de esas y al principio digo, ostras, una herramienta que hace todo, ya sé cómo lo hace la gente, ya sé cómo la gente explota vulnerabilidades. Claro, después, a medida que pasan los años, te das cuenta de que las herramientas pues te dan una visión más o menos amplia, pero después tiene que ser la experiencia, el olfato que tengas de arremangarte, bajar y conocer muy bien las técnicas y los entornos, ¿no? para conseguir explotar. Pues sí, así es. Pues muchas gracias a los dos por la presentación. Bien. Vamos a empezar a sacar temas, vamos a ponernos un poco las cosas difíciles, digamos, y vamos a ver cómo los dos os dedicáis a la enseñanza y estáis en contacto sobre todo con gente joven y que tiene muchas ilusiones y mucha motivación en la mayoría de los casos y veis de todo, realmente veis de todo, ¿no? Y vosotros en la sociedad, para mí, es una opinión personal, tenéis un valor muy, muy importante porque depende en gran parte de vosotros también esa motivación, esa transferencia de motivación a las personas jóvenes, que yo muchas veces lo he hablado con Amador, y es algo que las personas que están ahí es vital. Entonces, yo quería lanzaros este tema y preguntaros qué opináis un poco ahora de la enseñanza actualmente, que me digáis cómo de fácil es entrar en sectores tecnológicos, cómo lo veis, cómo veis a la gente motivada en esos sectores tecnológicos y qué consejo daríais o recomendación daríais a los que se están escuchando y quieren entrar ahí. Felipe, te toca. Bueno, da igual, si quieres. Me ha gustado esta introducción de Pablo porque bueno, yo soy mucho de anécdotas, ¿vale? Yo cuando hago POU ya no hay espacio, empiezo a contar anécdotas y chascarrillos. Pues recientemente, antes del confinamiento, me reencontré con un amigo del instituto y bueno, él es un tío muy modesto y tal y no habla de esos temas, pero yo también he hecho mi investigación OSINT, como solemos hacer cuando hay temas de estos y claro, pues he visto que es un empresario y que se dedica a obras públicas y tal y que su empresa mueve cientos de millones de euros al año, ¿no? Aunque él obviamente eso no ni lo comenta ni le da mayor importancia y tal, ¿no? Entonces, claro, te quedas, pues un poco lo que dice Amador, te quedas así diciendo, joder, fíjate, tal, pero claro, luego reflexionando un poco dices, bueno, sí, él crea infraestructuras, crea empleo, mueve mucho dinero, trabajo tal, pero es que nosotros estamos creando futuros para una serie de personas que, bueno, pues que al final van a tener
ese márchamo nuestro o van a tener eso que hemos sembrado en ellos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, en este sentido es una profesión muy bonita, ¿vale? Entonces, todas las comparaciones son factibles o son odiosas según lo veamos, pero la verdad es que nuestro oficio pues es muy bonito y todos, pues Pablo, tú también te dedicas a la educación y tal, pues lo conoces. El tema de la enseñanza actual y demás, pues hombre, voy a sacar o a abrir un melón un poquito conflictivo en estos momentos, el tema de la enseñanza online, ¿vale? A mí pues me gusta mucho el tema de los MOOCs, los cursos masivos online y tal, ¿no? Yo soy mucho de otro chascarrillo. Yo decía Miriada X, ¿no? Porque yo veía MX y yo decía, pues me he hecho un curso en Miriada X y tal, y la gente me miraba raro, ¿no? Y digo, ¿por qué me miran raro? Y ya dije, bueno, a ver si va a haber aquí algún tema. No, vale, Miriadas, ¿vale? Pero bueno, quien dice Miriada, dice Coursera, dice DX, te puedes hacer unos cursos alucinantes, aprender unas cosas flipantes. Entonces yo la enseñanza online la veo que va a tener una proyección de futuro increíble, pero para niveles, desde mi punto de vista, universitarios, ¿vale? Ahora mismo la experiencia mía o de mis compañeros en la ciudad de los muchachos, o no sé, quizás la de Amador en FP, a lo mejor es otra cosa porque son edades un poquito superiores, pues que la enseñanza presencial es fundamental. Es cierto que la enseñanza online es una gran ayuda, que Classroom es alucinante, que Meet es alucinante, que hay una serie de herramientas que vienen muy bien, pero en niveles obligatorios y, bueno, ahora comentará Pablo en FP, yo la enseñanza presencial la veo fundamental, ¿vale? Y luego el tema tema tecnológico y tal, pues bueno, yo tengo muchos alumnos, mi centro no tiene bachillerato, pero tiene formación profesional, de hecho, pues es uno de los referentes de la zona, ¿no? La formación profesional de mi centro y tal. Entonces hay muchos alumnos que van derivados a la formación profesional. La experiencia que tienen mis alumnos de la formación profesional, tanto en mi centro como otros que van a otros centros, es buenísima, ¿vale? Luego, si queréis, hablaremos de temas históricos, porque yo he sido profesor técnico de la antigua FP, estamos hablando de mediados de los años 90, y podemos comparar cosas, ¿vale? Pero la actual FP tienen una formación increíble y aparte el tema de las FCT, la formación en centro de trabajo, en mi centro es que la mitad de la gente sale ya con trabajo. Entonces, en ese sentido, yo animo a todos los que nos escuchan de que, oye, si no tienes claro ir a la universidad, déjate de mandangas, sácatela eso y hazte una FP, por lo menos un grado medio. Luego, si puedes, un grado superior. Y luego, si quieres, la universidad, ¿vale? Y de hecho, he tenido alumnos muy, muy brillantes que han dicho, no, yo voy a hacer FP, y sus padres asustados, es que nuestro hijo saca sobresalientes, tal. Y el tío, un tío con mucho coco, con el cerebro muy amueblado, y comentar, dice, no, yo es que quiero hacer tal campo, ¿vale? No sé si era bioingeniería, no sé qué, y quiero tener todas las titulaciones posibles en este campo. Entonces, lo lógico es que haga grado medio, grado superior, y luego vaya a la universidad. Y efectivamente, hizo este camino, fue a la universidad, tiene un trabajo alucinante, sigue formándose, etcétera, etcétera. Entonces, hay que valorizar la FP, ¿vale? Porque está claro, si tú quieres ir a una universidad, lo lógico es el bachillerato, pero si no lo tienes claro, lo mejor es una formación profesional. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, bueno, en mi caso, yo hice FP de electrónica superior en mi época, que hace mucho tiempo, y después fui a la universidad. Me saqué la carrera de informática, ¿no? O sea, que yo lo veo, estoy totalmente de acuerdo con el tema de FP. En el tema de la enseñanza presencial, ahí sí que yo estoy de acuerdo que es verdad que para ciertos campos que te dan un background, por ejemplo, de mucho tiempo, ¿no? De 4 o 5 años, sí que es fundamental a lo mejor algo presencial, pero para cursos pequeños, ¿no? A lo mejor de pocas horas o de un tema muy concreto, igual la modalidad remota puede ser una buena opción, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que para clases de, por ejemplo, de matemáticas básicas, ¿no? Del antiguo BUP, ¿no? Por ejemplo, yo no sé ni cómo se llama lo que hay ahora. Yo digo BUP porque es lo que yo conocía. Entonces, por aquella época, claro, yo no me imagino una clase de cálculo online de esas, digo, coño, tiene que estar allí delante, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, bueno, yo tengo un recuerdo de ti, Rafa,
bueno, de hecho este año te vi en RutersCon. Fran, siempre te llamo Rafa antes también. Es que es Fran y Rafa, están siempre ahí en Rute. Sí, estamos los dos. Rafa es mi colega de ciudad, de Tusotron, Rafa, y siempre estamos los nombres por ahí. Sí, joder, yo recuerdo una anécdota tuya en Navaja Negra en el año 2017, que diste una ponencia con Pablo, la de Frankenstein, ¿os acordáis, no? Sí. Que disteis. Y sacaste un libro que era, creo que un libro de 1985. No sé si era de Z80 del procesador, ¿te acuerdas tú? De programación. Llevaste los disquetes, Fran, también. Llevaste el disquete. Llevaste disquetes de 5 y cuarto, pero sacaste un libro de, yo qué sé, de qué año era eso. Sí, el libro sí, me recuerdo el momento que o sea, estaba en la diapositiva, ¿no? Pero... bueno, igual está en la diapo, sí. Sí, puede estar en la diapo, ¿no? Vale, os contesto porque, en mi caso es un poco raro, es muy parecido al tuyo, Fran, porque yo hice FP. Mi pasión era ser ciclista, ni informática, ni electrónica, ni nada. Yo quería ser ciclista y ese hubiera sido mi sueño. Y es una cosa que me apasiona, ¿no? Pero yo hice FP de electrónica porque precisamente en el colegio donde estoy ahora, porque me pillaba lo de casa y es una cosa que me llama mucho la atención, el tema de la electrónica, ¿no? Hice FP de electrónica y en el año 1998, que es cuando terminé el 5 de julio, pues me fui a la mili, porque ya no tenía pensado seguir estudiando y antes para trabajar pues te pedía... Yo me libré por los pelos, pero me libré. Si te pedían hacer la mili, yo no entendía ni de política ni de nada de eso, ni me planteaba la objeción de conciencia, porque también, pues yo creo que mi familia en ese sentido era conservadora, toca hacer la mili, pues toca hacer la mili, no había más, ¿no? Y recuerdo que fui a Cartagena, bueno, me tocó en Cartagena en Infantería de Marina, que yo pensaba que iba a ir de Marina y bueno, cuando llegué allí pues aluciné, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que tuve la suerte de coincidir con gente que era el más joven, tenía 18 años y coincidí con gente pues que había acabado la carrera, que eran ingenieros y bueno, me contaban cosas, sobre todo que yo entendía, porque me decían que estudiaban cosas en Pascal y yo no había estudiado Pascal, pero había estudiado, me acuerdo que Visual Basic y los comandos de MS2. Antes, cuando tú que has estudiado, yo hice FP de electrónica, FP de electrónica, y joder, tenía una parte de informática que era una pasada, que había programación, pero es que en cuarto dábamos programación en el 6502 me parece que era de Motorola. Sí. Yo también lo hice, sí. Sí, eso es de 8 bits. Era un microprocesador, base de los mejores ordenadores de la historia. Sí. Pero bueno. Sí, pero que yo entendí lo que era la pila, lo que era un puntero, lo que eran los registros, porque se tenía que inicializar AFF, o sea que una pasada, ¿no? Sí. Y, joder, tenía una parte de electrónica, de sistemas digitales, de electrónica digital muy importante también. Y claro, a mí cuando estaba en la mili, estaba con la gente que hacía ingeniería de sistemas y me dibujaban lo que es un registro de desplazamiento con los biestables, yo eso lo sabía. Claro. Y digo, ostras, pues si yo entiendo esto y esto lo estudia la gente, digo, yo si hago la carrera, digo, ¿cómo tiene que molar? Pues cuando salgas de fiesta, decir a alguien cuando te pregunta qué estudias, no con 20 años o 19, decir que estudio ingeniería. Eso, Amador, disculpa, está bien en esa parte, pero en el momento que te sientas a una clase de cálculo de álgebra es cuando te entra un poco el tembleque. Llegando desde FP, digo por experiencia. Ahora os cuento. Bueno, me acuerdo mi primer día en la universidad, clase de Fundamentos Informática 1, teoría de la comunicación. Además, el profesor que era el bajo de un grupo que era imperativo legal, bueno, pues bienvenidos a la universidad, tenéis 2 libros para 200 personas, así que buscaros la vida para no sé qué. Y claro, yo venía de la mili, que todo el día me estaban pegando voces, barrigazos, que no sé qué. De repente, a poder llegar a un aula, a hablar con quien me diera la gana, sin que nadie me dijera nada, poder estar comiendo chicle sentado como me diera la gana, pues digo, joder, pues esto es muy fácil, solo tengo que escuchar a esa persona y no tengo que hacer nada más. Y además puedo estar como me dé la gana. Y me acuerdo que, bueno, las asignaturas técnicas, pues sí que lo entendía, pero me acuerdo mi primera clase de matemáticas, además cálculo, definición de límite, para todo X existe un delta mayor que 0, tal que, digo, ostras, esos símbolos existe para todo, tal que, mayor que no sé qué. Yo flipaba, digo, bueno, no flipaba porque parecía muy fácil cuando te lo estaban contando y lo estabas escribiendo, pero claro, ya ahí pues sí que tenía una base pues que a mí me faltaba. Pero también, joder, una cosa que les cuento yo a los chavales, porque parece que muchas veces el sistema educativo pues ha clasificado a gente para la FP y a gente para la universidad, que yo la primera asignatura que aprobé fue física. Y aprobar física en ingeniería informática es como aprobar medio primero. Joder, macho, igual que yo. Yo aprobé física también. Aprobé física,
Primer año. Claro, no, pero es que, bueno, yo aprobé 3, pero las 3 en septiembre, ¿eh? Aprobé física, pero aprobé física por lo que aprendí en FP en tercero, en la parte de electrónica de corriente alterna, con números complejos. O sea, yo me acuerdo que estudiaba los problemas de física con los apuntes que me dio un compañero, que ahora es compañero mío, que fue profesor mío en los salesianos, ¿no? Y yo estudiaba física con los apuntes de FP y, joder, y aprobé. Es una cosa que siempre cuento, ¿no? Entonces, un poco volviendo aquí a las preguntas que nos habéis propuesto, yo creo que, pues oye, una de las cosas que tenemos que hacer con esta pandemia es sacar las ventajas. Y yo creo que una de las ventajas que está teniendo es que está poniendo en prueba lo que es el sistema educativo a todos los niveles, ¿no? Ayer escuchaba a la ministra y, además, hablando de la FP, decía la ministra que nos teníamos que ceñir a lo que son las competencias básicas, enseñar a los chavales las competencias básicas y quitarles un poco de literatura también, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos es que nosotros tenemos que ser hábiles para, por un lado, saber cuáles son las competencias básicas que están demandando las empresas también. Y yo creo que, para mí, en mi caso, pues estar en contacto con Telefónica, porque no lo he dicho antes, pero pues estoy dentro del programa de talento, el ir dando botes por ahí por las conferencias, ¿no? Pues es una cosa pues que al final te ayuda a ver pues cómo está el entorno fuera de lo que es el ámbito educativo y poder trasladar la parte de la educación, ¿no? El poder estar hablando con vosotros, antes decía, pues las herramientas que se utilizan, por ejemplo, en un test de intrusión, y poder eso enseñárselo a los chavales, pues es una cosa muy chula. Yo digo que, por ejemplo, donde yo doy clases, pues el currículum es un currículum del año 2010, Administración de Sistemas Informáticos en Red, que hay un módulo que es seguridad y está redactado antes de que existiera el iPhone 3 o el iPhone 4, o sea que no había un iPhone y todavía seguimos con eso. En cierta medida, hackear el sistema educativo tanto en contenidos como una de las cosas que decía antes de que la situación actual pues está haciendo nos está haciendo pensar en el sentido de que para mí es una cosa muy compleja, muy importante, es cómo evalúas a la gente y qué evalúas de la gente, ¿no? Es decir, al final yo creo que la gente es más que un número, la gente no es un 5, un 6, un 7, sino que la gente pues es el entorno familiar que tiene, la familia que tiene, cómo interviene la familia en el proceso educativo del chaval, cuál es la realidad que tiene, cómo medimos ahora nosotros lo que están aprendiendo los chavales en casa, y no digo de contenidos, sino de saberse conectar, de saber utilizar un montón de aplicaciones, de saberse organizar, de saber hacer la comida, ¿no? Eso es una cosa que, aunque no es tecnológica, yo creo que es fundamental y que es una cosa pues que no medimos el aprendizaje de cuando entran los chavales a cuando salen. Entonces, para mí eso es una cosa fundamental, tratar de ver más a la persona que a la nota, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que yo siempre el primer día de clase, una de las preguntas que hago a los chicos es ¿cuántos de vosotros queréis ser profesores? No sé si lo habéis hecho alguna vez, ¿no? Pero vosotros entráis en una clase de la ESO y en una clase ya pues, de chicos mayores y preguntarles ¿cuántos queréis ser profesores? Y a no ser que sea gente como nosotros, quiero decir gente de la década de los 70 o del principio de los 80, nadie quiere ser profesor. Y yo siempre les digo que ser profesor mola mucho porque hay muchísimas vacaciones, está relativamente bien pagado, nos tienen que pagar más, pero tenemos muchas vacaciones, pero nadie quiere ser profesores y yo les digo, ¿qué pasa? ¿Que no os gustáis? ¿Cómo no queréis estar con gente como vosotros, no? O sea, que hoy por hoy, que la gente pues realmente quiera dedicarse a la docencia, pues entiendo que tiene que ser una cosa vocacional, cuando parece, no sé si os habrá pasado a vosotros que, por ejemplo, a mí mi padre me decía que como habiendo estudiado lo que has estudiado, porque yo estudié ingeniería informática después, ¿cómo te vas a meter a ser profesor, no? Porque también se tiene una visión capitalista de tú que eres ingeniero tienes que ir a una empresa a ganar mucha pasta, ¿no? Porque para eso eres ingeniero, es lo que han visto nuestros padres, que no han podido, por lo menos, el mío estudiar. Pero, claro, tampoco nadie se plantea una profesión desde el punto de vista, pues, un poco más humano, ¿no? Que parece que lo que tiene sentido es ganar un montón de pasta y yo les digo a los chavales, pero es que yo, joder, pues puedo estar con mis hijas en el parque por las tardes, puedo hacer un poco de deporte, me gusta lo que hago, puedo ir a excursiones, me pagan la entrada, me llevan en el autobús, me pagan la entrada al parque de atracciones, la comida. Y es que una cosa que es muy importante es también lo que te hace sentir una profesión. Es decir, sí, joder. Yo que no me dedico a ello 100%, pero sí que me dedico en parte como profesor y eso que yo trato ya con gente más mayor, pero la gratificante que es el ver cómo una persona va evolucionando
es lo que tú comentabas también, de cómo va evolucionando, y eso es también cuando empatizas, tú también eres persona y empatizas con la gente, con los alumnos, y ves que eso es algo muy gratificante, ¿no? Y entonces también ese tipo de cosas es lo que te dices, que esto merece la pena, ¿no? O sea, porque también es una cosa que valoramos. Yo recientemente me ha tocado hacer una charla de orientación en el sector de la ciberseguridad que hago pues una vez al año, más o menos, me toca en una universidad. Y cuento siempre el tema de, es que lo que hacéis, o sea, os tiene que motivar. Si tenéis la suerte y más en los tiempos que estamos ahora y que vamos a sufrir, si tenéis la suerte de trabajar o hacer algo que todas las mañanas te hace levantarte, que te motiva, que te gusta, o sea, es que eso, a la larga, a 30 años, eso es más importante que el dinero. Para mí, lógicamente cada uno tiene su punto de vista. Porque hay gente, sobre todo cuando uno es más joven, dice, no, yo no quiero dinero, yo quiero dinero. ¿No? Y muchas veces estamos rodeados de gente que es así, pero porque es el ímpetu del dinero. Pero cuando uno ve que al final hay cosas, pero esto por supuesto son opiniones y cada uno tiene su opinión, porque una de las cosas que yo hablo en una charla es el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Para cada uno el éxito es una cosa, pero al final cada uno tendrá un éxito, pero sobre todo si vamos a largo plazo, el éxito será el poder vivir motivado con algo que te guste, que haga que te levantes todas las mañanas con ganas de hacerlo y no tanto en la parte económica. Por supuesto es importante en la parte económica, no hay que dejarla atrás, pero en el momento que tú ya tienes cubiertas esas necesidades básicas para ti, para tu familia, para tus responsabilidades, yo creo que es eso, ¿no? El factor que nos diferencia. Y así yo lo comunico en la parte de orientación como algo en plan de, oye, el sector da muchas oportunidades, el sector tiene muchos caminos, está bien pagado por lo general, por supuesto se puede pagar más, pero bueno, lógicamente depende también en qué momento de tu carrera profesional te encuentres, bueno, hay un montón de cosas. Pero son valores también que tenemos que tener en cuenta desde mi opinión, porque esto, por supuesto, como es una opinión, pues cada uno tiene la suya, pero... Sí, joder, a mí una de las cosas que sí me gustaría remarcar es que yo, por ejemplo, el otro día cuando en CoronaCon hablasteis de la herramienta esta de las redes ocultas, ¿no? A través de los USBs, sí. El descubrimiento de redes ocultas. Joder, pues yo cuando escucho a alguien hablar de grafos dirigidos, que lo dijiste tú, Fran, sí, ¿sabes? Sí. O cuando soy en una inyección SQL, ¿no? Pues el tema de la tautología para ver si puede ser vulnerable o no. Al final, claro, yo veo en los chavales que les gusta mucho lo práctico, pero que, claro, todo el mundo se quiere dedicar a la seguridad, porque es una cosa que, joder, pues atrae bastante, ¿no? El tema del hacking, la seguridad. Y para mí es una cosa muy compleja porque yo les digo que al final esto es como ir al gimnasio, tenéis que echar músculo y entrenar todos los días. Y sobre todo, joder, a nivel conceptual, bueno, pues tienes que saber ciertas cosas, que no son muchas, porque después, bueno, pues vas aprendiendo cada vez más, ¿no? Pero a nivel conceptual, pues tienes que saber, yo qué sé, pues si no sabes lo que es una dirección IP o una máscara o hacer una tabla de rutas o meter una ruta para pivotar, por ejemplo, ¿no? O lo que es un puerto, cómo funciona TCP o, bueno, pues un montón de cosas. Pues claro, yo les digo, vais a estar perdidos. La seguridad no es descargaros una herramienta que no habéis hecho vosotros, darle a un botón que ponga atacar o attack y que haga magia, ¿no? Claro, cuando ven que la seguridad es un poco más y que implica saber pues, de bases de datos, de programación, de redes, de programación web, bueno, pues de todo, de sistemas operativos, de un montón de cosas, incluso de matemáticas, ¿no? Cuando a mí me encantó cuando escuché lo de grafos dirigidos, lo que es una tautología en inyecciones, es decir, cuando escuchas a la gente hablar con propiedad, pues a mí es una cosa que me encanta y se la digo a los chavales, digo, mirad cómo habla, porque parece que los chavales al tema conceptual o a la parte de los conceptos, pues no es una cosa que le den importancia, quizás porque pues todo el mundo, ahora que está de moda, que estemos conectados y que lleven los dispositivos a clase, para ser TIC 5, pues yo siempre les digo a los chavales, digo, fuera pantallas, lo digo en inglés, digo, pantallas fuera, digo, por ser vosotros os dejo sacar un boli y un papel, digo, y vamos aquí a darles. Digo, algunas veces más saco Siri y cuando tengo que dar clase, a modo de ironía, ¿no? Busco un vídeo en YouTube, digo, ala, digo, ¿de qué queréis que os hable de esto? Digo, pues ala, me siento con ellos, les miro las caras, digo, ¿qué pensaríais de alguien, no? Que hace estas cosas, porque claro, ellos a veces se creen que saben porque buscan algo en internet, copian, pegan un código, ¿no? O sea, haces una cosa en Arduino
pues la programación al principio es muy complicada. Stack Overflow curva. ha hecho mucho daño. Madre mía, muchos años y mucho bien también. Sí, mucho bien. Sí. Joder, el copy-paste es el mayor de los errores de la informática, decían, ¿eh? Yo cuando estudiaba en la carrera decían, el copy-paste es el peor error de la informática. Sí, joder. Pero Pablo, ¿te suena lo que dice Amador? Es justamente lo mismo que hemos hablado en las otras charlas. Sí, la falta de background. Hemos hablado Sí, yo les digo, joder, enfrentaros a un papel en blanco que no hace nada, ¿no? Digo, quitaros las pantallas, y está todo relacionado, porque Amador y Felipe, ¿qué pensáis vosotros? Hubo un término que no recuerdo quién acuñó en el primer episodio, no sé si fue Sergio o fue Carlos, que era creo que fue Carlos, lo de la estamos viviendo una sociedad de la inmediatez, ¿no? Vivimos los chavales. Muchas veces lo busco en internet, eso está muy bien, busco en internet, pero en el momento que lo quiero ya, encuentro algo, no lo entiendo, pero lo uso. Es lo que nosotros hace 10 años, 12 años llamábamos el botón grueso, que se sigue llamando igual, ¿no? Que utilizo una herramienta de botón grueso, botón gordo, y no sé lo que hace, pero lo uso. Entonces, eso casi, si nosotros enseñásemos de esa manera en un máster, por ejemplo, de ciberseguridad, también estaríamos cayendo en el error, porque estaríamos haciendo algo que no deberíamos. Siempre es importante enseñar lo que ocurre por detrás, porque las herramientas pasarán, pero el conocimiento que hay debajo es el que se quedará. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? Los chavales lo entiendan y los alumnos lo entiendan. Yo, Pablo, disculpa, antes de seguir, antes Amador nos ha nombrado en Navaja Negra, que se quedó en libros. Creo que los libros eran estos dos, no sé si los ves, Amador. Creo que saqué 4 y estos eran 2 de los que saqué, ¿no? Entonces eso va a colación de lo que ha dicho Pablo. Yo en mi época, si quería ver algo de programación C, tenía que irme a este libro y buscarlo. No tenía un recurso online para buscarlo, ¿no? Eso es lo que falta, ¿no? El meterte aquí, la forma de explicarlo en un libro nunca será igual que en una página web. Aquí hay más esfuerzo. Normalmente hay más esfuerzo en un libro editado. Entonces, no sé, falta eso, ¿no? Es mi opinión también. Sí, yo creo que también. Claro, un poco volviendo a lo que decís de la sociedad de la inmediatez, bueno, pues al final yo creo que nos están entrando pushes por todos los lados y que encima parece que en enseñanzas tecnológicas todos los chavales tienen que llevar ahí un ordenador y tienen que estar conectados. Y una de las cosas que les digo es que pensarían de un profesor cuando tiene que consultar todo internet, ¿no? Pues a mí pues no me gustaría. Y un poco volviendo a algo que habéis comentado anteriormente, disculpad, pues que, claro, al final sí que es verdad que hay un montón de tutoriales, que está YouTube, pero yo creo que está el PowerPoint, pero yo creo que cuando hablas tú, Felipe, de lo importante de las clases presenciales muchas veces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer los profesores es ¿qué es lo que qué valor añadido proporcionamos nosotros en la clase desde el punto de vista humanista y desde el punto de vista tecnológico también, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de aportar algo más a un vídeo que está en YouTube, por ejemplo, ¿no? Como pueda ser, yo que sé, poder resolver un problema desde cero, plantear un problema desde cero, el poder hacer una explicación, el poder hacer un esquema en una pizarra, que puede parecer una chorrada, pero a mí me encanta cuando veo a la gente manejar una pizarra, dibujar un esquema, empezar a explicar, es decir, cosas que tienes en tu cabeza que se parecen un poco a la programación, ¿no? Y esa idea que tienes en la cabeza, que todos tenemos buenas ideas, pues vamos a ver si tienes una capacidad tecnológica para desarrollar algo por ti mismo, ¿no? Que es un programa, ¿no? Y que puedes comunicarte con una máquina pues a través de un lenguaje de programación. Entonces, yo no sé si soy muy radical, pero una de las cosas que digo a los chavales, un poco en modo de bromas, que voy a plantear en una reunión de departamento, que las clases sean teóricas y sobre todo que sean, pues oye, en papel, en pizarra y claro, esto se lo cuento irónicamente porque yo una de las cosas que entiendo es que, bueno, pues un chaval, pues yo qué sé, pues se tiene que saber manejar con un PC, con un Mac, con un Linux, tiene que saber poner una dirección IP, pues yo qué sé, pues en un PC, en un Mac, en un Linux, en no sé qué distribución. Y claro, yo se lo digo porque lamentablemente no tenemos un oráculo, no tenemos una bola de cristal y no sabemos en qué van a trabajar de aquí a los próximos 5 años. Tampoco sabemos qué tecnología va a haber. O sea que cuanto más sepan, pues mejor, y cuanto más se sepan desenvolver mejor, incluso cuando no estén conectados. Porque decíais antes una cosa muy rara que a mí me ha pasado, por ejemplo, en Arduino, ¿no? Que cuando tú haces o les mandas a hacer una cosa en Arduino, lo primero que van a hacer es buscar el código a Google. Que a ver, también hay que saber buscar en Google, ¿eh? O sea que...
Pero claro, te copian, te pegan y encima después te preguntan el por qué ese código no funciona y una de las cosas que digo, oye, ¿esto dónde lo has sacado? Pues lo he sacado de esta página. Digo, joder, pues escribe al hombre que lo ha hecho, que está en su correo, ¿no? Y que te lo diga él. O sea, que es verdad, tío. Pero a ver, que está bien, pero yo creo que cuando eres capaz de interpretar qué es lo que hace ese código, bueno, pues copias, pegas y utilizas los patrones de diseño que están en ingeniería del software, ¿no? Pues es un poco trasladarlo a esto. Pero cuando estás entendiendo qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que yo echo de menos, por ejemplo, en el ciclo que doy es que le han quitado programación. Antes había programación en C y ahora lo han quitado, se han cargado la programación, ¿no? Entonces, yo considero que la parte de saber programar, de entender lo que es la programación, incluso de en un papel o una pizarra, poder demostrar si un programa funciona o no funciona, haciendo lo que es una traza, ¿eh? Que repito, esto es una cosa muy romántica, muy académica, pero entiendo que ese proceso es fundamental y que son cosas que quizás también, del haber pasado, Fran, de una FP de 5 años a ciclos que están menos de 2 años, pues bueno, claro. Al final un poco pues hay cosas que tienen que quitar. Y a mí también me hace pensar, igual soy muy arriesgado al decir esto de aquí, pero lo digo sin el ánimo de que a nadie le siente mal, ¿no? Yo no sé, incluso desde la gente que diseña los currículum, realmente, pues bueno, no sé si... Ahí lo dejo, ¿vale? Que no digo que no haya personas que no estén capacitadas porque seguramente tengan buenos asesores, ¿no? Pero creo que es una cosa que al menos se tendría que pensar un poquito. Sí, yo, bueno, si me permitís al hilo de lo que ha comentado, pues lanzo una pregunta a nosotros que somos adultos y que ni siquiera somos ciudadanos digitales, somos considerados inmigrantes digitales. ¿Cuántos números de teléfonos recordáis? Porque yo hace 20 o 30 años me sabía 20 números de teléfono y ahora me sé el de mi madre, el de mi tal y poco más, ¿vale? Entonces, estamos también achacando a los chavales, no, es que están muy metidos en la hiperconectividad, en la inmediatez, en las herramientas de botón gordo, pero es que nosotros también formamos parte de ese mundo que nos facilita todo, porque tener en cuenta que todo ese mundo detrás tiene a las mentes más brillantes del planeta para facilitarnos las cosas, para engancharnos, para hacernos adictos, para traficar con nuestros datos y tal. Entonces no podemos exigir a nuestros menores cosas en las que nosotros caemos también. Que claro, que eso habría que paliarlo, ¿qué tal? Pues para eso están, por ejemplo, pues los grandes magnates de la informática, Bill Gates y compañía, que en los colegios donde van sus hijos, lápiz y papel. Claro, pero es que nosotros todavía estamos en el proceso anterior, ¿vale? Yo no soy ludita, o sea, no quiero ir a ese extremo, pero hay que tener en cuenta que no podemos exigir unas cosas que nosotros mismos pues no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces ahí también hay que predicar un poco con el ejemplo. Y es verdad que ellos como menores pues tienen más adicciones, se enganchan más a cosas y tal, pero es que leche, como me dijeron a mí en un curso, ¿no?, de formación, métete en un juego online y a ver si no te enganchas. Y yo dije, ostras, pues me voy a meter. Y es que es muy adictivo. Entonces, claro, entiende, dice, claro, ¿cómo no van a estar X porcentaje de mis alumnos pues las noches conectados jugando al Fortnite? Es que te pones, un adulto se mete y se engancha. ¿Por qué? Porque las mentes más preclaras del mundo les pagan precisamente para que nos enganchemos en todo eso. Entonces, cuesta mucho. Y luego ya hablaremos el tema de la inteligencia artificial, la ética que debería conllevar, la deontología, la programación, etcétera, etcétera. Vale, ahí lo lanzo. Para luego. Yo, como mi clase de estructura de datos, no toqué un ordenador. De hecho, creo que solamente tocábamos ordenadores y sistemas operativos. Todo lo demás era teórico en la pizarra, por lo cual estoy con Amador. Ahí sí, eso sí que era vintage. Además, era brutal, o sea, porque no tocábamos un ordenador. Te ponía estructura de datos, te metían algoritmos y ala, pero en papel. Y el examen, me acuerdo que era en papel. Yo tuve que hacer un juego, era el juego de las torres de Hanoi, que no me olvidaré en la vida. Y estuve 3 horas, macho, haciendo el examen en papel. Claro, lo que yo no sé cómo lo iba a corregir después, porque eso es incorregible, ¿no? O sea, sí, pero lo que decía Amador, yo recuerdo mi examen de electrónica digital, eran 3 horas en código máquina programando el 6502 para que 2 FAS se pusieran en comunicación y se mandasen datos. Pues yo salí
convencido, digo, este programa no le he llevado a la práctica, pero estoy convencido de que funcionaría. ¿Por qué? Porque tenía esa base teórico-práctica, digamos, sobre todo teórica, de decir, no, yo he metido ahí estas instrucciones y, hombre, luego daría códigos de error y se habría que depurarlo y tal. Pero yo estoy convencido de que este programa le meto y los dos FAS ahí por mis narices que se comunican. Mientras que, bueno, pues que ahora mismo a lo mejor lo haces tal Pascual, pero no tienes, lo que decía Amador, esa base teórica por detrás de por qué programas de esa forma, por qué has hecho ese procedimiento, por qué esa estructura, por qué haces esos cambios de datos en ese registro para tal y Pascual. Entonces, bueno, pues eso es interesante también para valorar. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de los chavales, para que... También, vale, es que... También no sí. Joder, ¿sabéis qué pasa? Que un poco también volviendo a lo complicado que es evaluar a los chavales, ¿no? Pues que, joder, muchas veces te acaban sorprendiendo los chavales, porque cuando hablabas tú, Pablo, de lo que es el éxito, joder, las personas que han triunfado en la vida, yo qué sé, el dueño de Zara, ¿no? El dueño de Zara, Amancio Ortega, Bill Gates, John Zuckerberg, el de Facebook. Al final, si vosotros analicéis, es gente que no ha ido a la universidad o gente que ha abandonado la universidad, ¿no? Es decir, que la gente que suele triunfar en la vida, pues no todo el mundo pasa por la universidad ni termina la universidad, sino que acaban abandonando la universidad. Y, por ejemplo, un caso que me encontré yo en Rute del año pasado con el tema de car hacking a Berta Seila, que bajé a por un café y estaba allí desayunando ella, ¿no? Y una de las cosas que me dijo ella es que abandonó el sistema, ¿no? Que, bueno, no quiero decir que haya que abandonar el sistema escolar ni que sea un desastre para triunfar en la vida, sino que a veces la gente que tiene éxito en la vida, pues es porque igual tiene otro tipo de inteligencia que en los colegios no enseñamos, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, otro tipo de habilidades. Sí, pero lo del éxito, cuando comentaba lo del éxito es más orientado al tema laboral, que para cada uno de nosotros el éxito es una cosa, ¿no? No hace falta relacionar el éxito con Bill Gates, que lógicamente pues entendemos que sí, pero sobre todo, ¿qué pensaría Bill Gates que es el éxito para él? O sea, no es que nosotros veamos que Bill Gates tiene éxito o que unos compañeros nuestros tienen éxito porque han llegado no sé, a X puestos. No, sino es más para uno mismo, ¿no? Que uno reflexione sobre lo que es el éxito para él. Sí. Porque muchas veces el ímpetu, sobre todo en la juventud, es el querer dar pasos de gigante o ir muy rápido, ¿no? Sin coger esa base, o ir muy rápido y de repente te das cuenta y dices, no, es que tienes que ir paso a paso, pero tienes que tener tus herramientas. Y tus herramientas para mí son siempre la motivación, la pasión, que es, yo creo que la skill que... Lo que buscan sobre todo ahora mismo en los recursos humanos ahora más, los que están ahí, los recruitment más avanzados, por así decirlo, esa actitud que te diferencia del resto. Porque estamos en un momento en el que, yo lo cuento en el máster, ¿no? Estamos en un momento en el que es verdad que se busca mucha gente en ciberseguridad, pero llegará un momento en el que X personas tengan un máster. ¿Cómo diferencio? Es decir, si todos tenemos los mismos estudios, ¿cómo diferencia una persona de otra? Necesitamos esas actitudes diferentes, esa inquietud que se trae de casa, que eso es muy complicado. O sea, la actitud de cada uno, cada chaval la trae de casa. Porque cada uno nace de una manera y tiene una personalidad y tiene una actitud. Otra cosa son las aptitudes, ¿no? Que eso se puede dar, las empresas te las pueden proporcionar y todo eso. Entonces, yo lo que me refería con el éxito, no os quedéis con el éxito de cómo ven ciertas personas a otras, sino en cada uno su reflexión interna. Es decir, para mí el éxito, por ejemplo, es lo que os he comentado, ¿no? Es decir, yo me levanto y tengo ganas de trabajar, tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de moverme, tengo motivación, pasión. Y uno de los piropos te digo, Amador, uno de los piropos que me dijo Raúl Renales de Honey hace unos meses, él anunció allí, bueno, le hicieron una entrevista en la prensa local y él decía, tenemos la ilusión de Pablo González tal, y la ilusión que tiene Pablo González es como la ilusión que tiene un chaval de 20 años, ¿no? Y decía, oye, primero, gracias por compararme con un chaval de 20 años, que ya tengo algunos más. Pero, claro, eso para mí es un piropo, porque digo, hostia, pues si Raúl piensa eso de mí, y es que yo me siento así, yo me siento una persona motivado el día a día a hacer cosas, yo siempre quiero hacer cosas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es que cada uno ese éxito lo mire un poco desde
pero es bueno, es mi opinión, que lo mire, intento que cada uno lo mire un poco desde sí mismo, que no nos centremos tanto en el dinero, que por supuesto es importante. En el momento que tengamos ya nuestra base y nuestras necesidades sobre todo cubiertas, hay más cosas que mirar, por supuesto. Sí, Y es porque a veces caemos en impopulismos o en cosas así, pero Sí, bueno, sí. cada uno da su opinión libremente y ya está. No pasa nada. Sí. Yo, Amador, disculpa, quiero, como antes has hecho referencia a Bill Gates y toda esa gente, yo que he estudiado un poquito la vida de ellos, que me he metido un poco en su vida, incluso he conocido en persona a muchos de ellos, al final todos han acabado renegando de no haber acabado los estudios. O sea, Bill Gates lo ha dicho muchísimas veces, Steve Wozniak volvió a la universidad, o sea, dejó el trabajo en Apple y se fue a la facultad. Eso más que nada creo que fue por un tema de la época, ¿no? En aquella época no había carreras como ahora tan concretas de informática, no había máster, no había tantas opciones, ¿no? Entonces, claro, ellos dirían, ¿para qué voy a ir a la facultad si no me va a aportar nada? Eso, en cambio, creo que va cambiando, porque, por ejemplo, gente como el fundador de Twitter, este tipo de gente se conocían en la universidad y acabaron la universidad juntos y siguieron, ¿no? Creo que hemos tenido un cambio generacional también, ¿no? De oferta de estudio, ¿no? Jori, a vosotros os pasará, porque a mí me ha pasado en esto, en el ámbito de la ciberseguridad, digo, joder, ¿cuánto he echado yo de menos a alguien que me diga, pues tira por aquí o utiliza no sé qué, ¿no? El tiempo que me hubiera ahorrado. Y precisamente, pues eso, por ejemplo, en un máster, pues sí que lo tienes, ¿no? Utiliza esta herramienta o esta herramienta se utiliza así, que muchas veces sabes la técnica, pero es más complicado entender cómo va la herramienta que saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Vale, mira, y un poco volviendo a lo que decías tú, Pablo, claro, yo cuando les digo a los chavales cuál es para vosotros el trabajo ideal, ¿no? Que suena así muy, muy romántico, pero yo creo que aquí todos coincidimos que es lo primero que te guste, lo segundo que te gratifique, ¿no? Y después que te paguen por hacer todo eso, ¿no? Es decir, el reconocimiento, el hacer algo que te guste y que encima te paguen, pues es una cosa ideal. Y en esto de educación, pues sobre todo ver cómo la gente sale adelante, que un poco volviendo a lo de antes, igual un chaval pues que no es brillante, pero después ves que en la vida, joder, pues se defienden en la vida, montan sus negocios, montan sus empresas, tienen las habilidades para saber con quién se tienen que relacionar y muchas veces te sorprenden gente que igual no era muy bueno, pues yo qué sé, pues programando en C, pero ves que está llevando la gestión de no sé qué hospital porque se ha sabido montar su propia empresa, ¿no? O sea que yo a veces, joder, les digo a los chavales que como profesores tenemos la sartén en el mango y que podemos determinar la vida de un chaval para bien o para mal, ¿no? Entonces, cuando, claro, igual alguien no es muy brillante y dices, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Que repita, que no repita? Joder, una de las cosas, y seguro que tú también, Felipe, bueno, y todos, ¿no? Los que estáis dando clases, pues te planteas es que si realmente a medio plazo vale la pena el hacer que, por ejemplo, un chaval repita, que si vas a poder sacar más de él, que si no lo vas a poder sacar más de él, cuál es el entorno de esa persona y muchas veces, pues si ves que no puedes sacar más de él por lo que sea, ¿no? Pues oye, al final te acaban sorprendiendo muchas veces y yo creo que pues también tenemos que confiar un poquillo en los chavales, ¿no? Y otra de las cosas, se hablo mucho, me decís, que yo creo que también tenemos todos en común, yo creo que tú también, Pablo, porque me parece que eres el más joven de los que estamos aquí. Joder, pues es que tenemos, lo que decías tú antes también, Fran, de que nosotros estudiábamos y hacíamos un examen de programación y no teníamos un ordenador y sabíamos cuándo algo funcionaba, lo que decías tú, Felipe, con el 6502. O sea, que tenemos la suerte de tener una pata en esa generación, la generación del 70 o de los 80, y de tener otra pata en esta generación y nos permite comparar, ¿no? Yo no digo que sea mejor lo de antes o lo de ahora, sino que tenemos algo que igual ahora los chavales no tienen, que es poder comparar precisamente cómo era antes sin tener tanta tecnología y cómo es ahora con tanta tecnología, ¿no? Para mí eso es una cosa que sí que valoro de manera muy positiva. Sí. Yo quería, al hilo de lo que comenta, yo personalmente prefiero al alumno trabajador antes que al alumno muy inteligente. ¿Por qué? Porque hay alumnos inteligentes que realmente aprovechan esa capacidad, pero muchos la desperdician. Y así un poco estadísticamente, gente que era muy trabajadora, antiguos alumnos muy trabajadores, pero que les costaba mucho, había que estar siempre encima de ellos y venga y dale y dale y dale, pues unos cuantos de estas personas al final han sido compañeros míos. Entonces, eso es un gran orgullo para mí, ¿no? El inteligente, pues obviamente ya tiene unas capacidades que si las aprovecha, pues genial. Pero por desgracia hay muchos que se abandonan un poco, como soy listo, estudio menos, lo dejo para el último momento y al final, cuando llegan a estudios superiores, se llevan un batacazo porque no tienen ese hábito de estudio que sí tienen los otros alumnos trabajadores, pero un poco que les cuesta más. ¿Por qué? Porque son chavales que todas las tardes, dale que te pego, haciendo los deberes, hasta que no saque este ejercicio, no termino, tal.
Entonces, esa gente realmente es la que luego triunfa académicamente y la que luego en un trabajo es la que el empresario busca, ¿no? Porque es verdad, pues hay gente que es muy inteligente, que la naturaleza se lo ha dado, pero a lo mejor no tiene lo que comentaba Pablo, la aptitud de aprovechar esa ventaja genética, podemos decir, sobre otras personas, mientras que el trabajador siempre va a tener esa ventaja, que es un tío súper currante, que no se rinde ante las dificultades, que es un luchador y que al final ahí, a base de esfuerzo, va a llegar donde él quiera. Y también lo que comentabais, ¿qué es el éxito? Pues es que el éxito puede ser muchas cosas. Se habla mucho de fracaso escolar, pero para el gobierno a lo mejor o para, no sé, la organización tal o pascual, no, el fracaso escolar es que los alumnos abandonen no sé qué. Para mí el fracaso escolar es que el alumno abandone el sistema educativo. Pero si un chaval no puede acabar la ESO y se hace una FPB y luego continúa, eso es un éxito. Si un chaval se hace un ACE y luego continúa o se saca una titulación que le capacita para trabajar, eso es un éxito. Es decir, que no debemos valorar el éxito en el sentido de, no, aquí el que no acabe la enseñanza arreglada convencional es un fracaso. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos así, la mayor parte de los hackers habrían fracasado académicamente, claro. Pero sabemos que profesional y personalmente han triunfado, ¿no? Joder, a mí es una cosa con esto... Bueno, que... Bueno, rápido, ¿eh? Con esto que has dicho último, Felipe, joder, que a mí una de las cosas que me gustaría compartir a vosotros, me voy a salir del guión por completo, es que si nos vamos a las CON y analizamos la edad media de los ponentes, no sé si lo habéis pensado alguna vez. Es decir, ver si gente nueva entra en a dar ponencias o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿qué os iba a decir? Joder, se me ha olvidado, pero voy a empalmar. Se me ha olvidado, os iba a decir algo con esto y se me ha olvidado por completo. Pero bueno, mira, ayer otra anécdota, ¿no? Que me decía un chaval que qué podía hacer para hackear una red wifi porque se había cambiado de casa y no tenía internet. Digo, bueno, pues puedes utilizar esto, pero lo que tienes que hacer es algo que te diferencie del resto y lo que puedes hacer es documentar qué es lo que estás haciendo y, yo qué sé, poderlo colgar en un blog explicando todo lo que estás haciendo y precisamente qué tipo de vulnerabilidad estás aplicando, cómo funciona, etcétera. Es decir, que yo creo que también, pues oye, los chavales, y es un poco lo que decías tú de la actitud, Pablo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puedo proporcionar yo que no tenga el resto, ¿no? Pues escribir artículos, pues tener, yo qué sé, pues un blog, tener un repositorio en GitHub donde la gente vea pues qué cosas soy capaz de hacer con mis manos, ¿no? Y lo pueda ver. Y se me ha olvidado algo que en cuanto se me ocurra os lo cuento, pues no se lo quiera. Yo quería comentaros también, estoy muy de acuerdo con ambos, y quería comentaros también, bueno, pues que yo hace pues eso, 10 años, 11 años, cuando trabajaba en Informática 64, pues muchos compañeros pues venían de módulos o incluso había alguno que no. Yo he conocido compañeros que eran autodidactas, o sea, habían salido del sistema y podemos ver el fracaso y decir, pues ha fracasado, ¿no? Pero realmente para mí no fracasó, porque él salió de allí, optó por una vía mucho más compleja, que es, bueno, yo voy a hacer o voy a estudiar cosas por mi cuenta, que es lo que a él le motivaba en ese caso. Lógicamente no es el camino ideal, esto mejor ir por un camino más recto y que es acortar plazos, realmente, es ganar tiempo. Él optó por un camino más largo, te puede llevar mucho más tiempo, pero realmente luego yo le he visto trabajar en empresas de lo suyo, lo que realmente le apasionaba, le motivaba y con un expertise en ese campo importante, ¿no? Entonces, te das cuenta de que hay muchos caminos. Lo importante, lo difícil es que el chaval, yo creo que encuentre realmente lo que le apasiona y le motiva. Sí. Yo lo que veo hoy en día en mucha gente joven es que no saben qué es lo que le gusta. Ese problema lo hemos tenido todos, ¿eh? En nuestra época también, pero al final tienes que encontrar realmente lo que te motive para hacer. Sí. Y una vez que encuentres eso, sí. No, sí, disculpa. Sí, una vez que encuentres eso, ya hay muchos caminos para lograrlo. La universidad es un camino donde te van a generar o te van a proporcionar una serie de herramientas para que luego tú puedas profundizar en diferentes campos a un cierto nivel, ¿no? Luego, las FPs es otro camino también totalmente válido, como hemos comentado, en el cual también puedes llegar a tu objetivo. Y la autodidacta también puede hacerlo, porque yo lo he visto, ¿no? Pero lógicamente es un camino mucho más complejo porque tienes que convencer a personas de que generalmente van a decir, no, o sea, estudios, ¿qué estudios? No, es que yo no tengo estudios, pero esto sí.
es algo que tienes que convencer. En este país es muy complejo, pero yo lo he visto hacer, ¿no? Entonces, pero es muy complicado. Entonces, pero sobre todo lo importante es saber qué quieres hacer, qué es lo que te motiva, porque estar 30 años o 40 años haciendo cosas que tienes que hacer para ganarte la vida, pues lógicamente es súper honrado, pero si tú puedes hacer ese tiempo desarrollando cosas, una actividad que te llene, te motive, pues lógicamente tu vida en principio va a ser mucho más... que luego, ojo, yo ya lo he contado, ¿no? Yo hace un par de años en Cybercamp di una charla sobre un poco motivacional y yo contaba allí, pues yo trabajé haciendo bocadillos, yo trabajé haciendo de todo, o sea haciendo bocadillos, vendiendo productos, o sea, con 17 años que mi padre me tuvo que hacer un permiso para poder trabajar, con 18 años, mientras estudiaba, con 19, o sea, todo eso ya lo he pasado y yo creo que aprendí muchísimo también para valorar luego el decir, muchísimo. Cuando llegas a un trabajo que realmente te gusta, te apasiona, decir, hostia, este es el camino que quiero y lo otro lo guardo con un gran recuerdo, ojo, porque como decía yo en la charla aquella, pues lo de los bocadillos y tal, lo guardo de verdad con mucho cariño porque o sea, yo siempre he sido una persona muy inquieta y hasta para eso tenía ganas de ir, de trabajar y porque para mí era una experiencia nueva, con 17 años y lo quería hacer bien y todo eso, ¿no? Pero claro, cuando uno ya ve un poco ya más mayor, dice, hostia, esto tengo que hacer muchos años de mi vida, mejor hacer algo que me llene, ¿no? Yo, la verdad es que tengo una experiencia similar a la de Pablo. Yo en los cursos que doy, pues hay que hacer, sobre todo en tercero y cuarto de la ESO, mucha orientación para que los chavales sepan, en principio, qué optativas van a elegir, si van a ir a una parte académica, si van a ir a una parte aplicada. Y yo os les digo una cosa, porque hay muchos que dicen, es que yo no sé realmente lo que me gusta, pero yo les digo, pero a que sí saber lo que no te gusta. Entonces se quedan ahí pensando y como que se les ilumina la bombilla. Y yo también pues tuve que trabajar de camarero con 17, 18 años y yo no soy como Pablo, yo no me gustaba trabajar de camarero. ¿Por qué? Pues ahí por el tipo de gente que había, tal. Además que había gente como que, bueno, pues yo llevo una camioneta, reparto no sé qué y esto es el mejor trabajo del mundo. Tú deja los estudios, déjate de tonterías porque esto es lo mejor. Y cuanto más intentaban llevarme por ese camino, más rechazaba yo ese tipo de trabajo y más ganas tenía de volver a casa para poder estudiar, ¿no? Entonces, que ya también fue una experiencia pues enriquecedora, porque no todo es negativo y tal, pero yo me di cuenta de que yo no quería trabajar de camarero toda la vida. Entonces yo voy a intentar sacarme mis estudios como sea, hasta donde llegue, y yo prefiero trabajar de otras cosas, que es muy respetable el trabajo de camarero, también es muy respetable la persona que me intentaba ahí vender la moto de que no, es que ser repartidor es lo mejor del mundo y tal y pascual. O la persona que me decía, ¿y tú para qué quieres estudiar? Tantos años ahí esforzándote. Si aquí se te sacas unas pelas, te vas de marcha, te vas con la novia, no sé qué. Y decía, bueno, sí, yo te escucho y tal, pero yo cada vez tengo más claro esto, ¿no? Y es un poco lo que también intento transmitir en esta charla de orientación, de decir, tú a lo mejor no sabes lo que te gusta, pero ¿a qué sabes lo que no te gusta? ¿Te gustaría trabajar de X y Z? No, eso no me gustaría. Pues entonces descarta y vete eligiendo lo que sí te puede gustar. Sí, bueno, sí. Disculpa, no, esto es rápido. Es que antes, claro, también hay dos cosas también fundamentales ahora mismo con el tema de los chavales, ¿no? Y es que, claro, hay una sobrecarga de información. Hay demasiada información de cualquier campo. Por ejemplo, lo que decía Amador de la ciberseguridad, para mí quizás es el campo más difícil de aprender, justamente por lo que él decía, porque tienes que profundizar si lo quieres llegar a entender, ¿no? Y por otro lado también está la parte de los formadores, de la nuestra. Yo también me incluyo porque también doy clases en alguna que otra universidad. Y a mí lo que me gustaría es que un profesor me contara, como por ejemplo, yo les cuento a ellos ahora que es un buffer overflow, yo se lo encuentro con el error que tenía el juego del Pac-Man, y además se lo pongo en el código del Z80, cuando llega el byte 256, claro, los chavales flipan, porque además ven el código y lo entienden, ¿no? Y además le he puesto el Pac-Man como ejemplo, ¿no? Ese tipo de motivación, ¿no? De captar al alumno, lo que también se echa en falta, ¿no? Eso es lo que hace falta en algunos campos, ¿no? Y además es complejo, es muy difícil. Sí, bueno, ahora os cuento yo, porque este año me ha tocado dar clase de física y química en cuarto de la ESO y me encanta, ¿eh? A mí, joder, he dado
hace 10 años, yo di clase, siempre lo cuento, en un internado, que era externado del Vietnam de los profesores. Ahí aprendí yo a manejar los chavales de la ESO porque aprendí mucha psicología allí. Pero mucha, ¿eh? Y dar clase en la ESO mola porque aprendes muchísima psicología con los chavales. Y sobre esto que dices tú, Rafa, perdón, Fran, me he vuelto a equivocar. Fran, No pasa sobre nada. esto que dices tú, mira, sobre todo con el tema de los formadores, a mí una de las cosas que me gusta decir a los chavales, me gusta contarles cuando voy a un congreso donde voy. Y me gusta contarles que existen ese tipo de congresos y lo que hay que hacer pues para poder ir a un sitio de esos cuando das clase en un colegio, ¿no? Es decir, que, joder, lo difícil que es a veces el abrirte un slot, ¿no? Para poder contar allí algo que cuando pues no trabajas en eso, sino que trabajas en temas educativos. Y yo, joder, siempre se lo cuento, pero también una de las cosas que les cuento, porque parece que en la FP, lo decías tú antes, Felipe, ¿no? Que cada uno defiende lo suyo. El que es repartidor defiende que es el mejor trabajo del mundo, el que es camarero, etcétera, ¿no? Y claro, yo también una cosa que he escuchado siempre, y vosotros lo habéis escuchado también, es que la universidad no vale para nada. Eso lo dice mucho la gente de la FP, o la gente que está haciendo FP, ¿no? Y los de la universidad dicen que sí, que lo que no vale para nada es la FP, o sea que al final aquí cada uno defiende lo suyo. Y una de las cosas que os iba a contar antes que se me olvidó es que, claro, cuando yo les pongo pues, los ponentes de los que van a diferentes congresos de seguridad, bueno, pues la mayoría tiene titulación universitaria, son doctores, ¿no? Está, por ejemplo, claro, yo os lo digo, mira, pues es claro que el mundo del underground mola, pero al final es gente que ha estudiado y mucho y sigue estudiando mucho y precisamente puede ir a contar cosas porque es parte de su investigación y porque el trabajo que ha costado el llegar ahí pues ha sido mucho y es gente pues que todos los días lee, estudia, practica y le apasiona su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa fundamental en los formadores es que al final a un chaval le gusta una asignatura si le cae bien el profesor y eso es una cosa pues que es verdad, ¿no? Y claro, tú al final como docente pues tienes que transmitir la pasión por eso que te gusta o eso que haces. Yo no sé, imaginaros un profesor que esté totalmente quemado y que encima se lo transmito lo pague con los chavales. Pues eso tiene que ser horrible porque yo también reconozco que de las especies más raras que he conocido han sido los claustros de profesores, ¿eh? Y ojo, y es que encima los chavales, nos tienen que aguantar, macho. Mira que somos raros de narices los profes, ¿eh? Pero entiendo que los formadores es una parte fundamental es transmitir esa pasión y, joder, a mí ya os digo que sobre todo me gusta contar pues cuando tengo la suerte de ir a algún sitio, de publicar algún artículo, de hablar con alguien, de que alguien así reconocido me haya contestado a un correo, se lo pongo a los chavales. Digo, mirad quién me ha escrito, mirad dónde voy, mirad con quién comparto cartel. Digo, pues todo esto, para hacer todo esto, digo, lo podéis hacer vosotros, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que decir a los chavales es que precisamente venzan los propios límites que muchas veces les pone la sociedad, por ejemplo, por estudiar FP, ¿no? Es decir, joder, pregúntale, yo qué sé, Rafa, a alguien que haya estudiado ingeniería, si sabe decirte la marca de Z80, ¿no? Que quién ha fabricado eso. ¿Sabes? Que, joder, parece una cosa ahí súper romántica, ¿no? Pero igual yo solo escuché en FP cuando estaba en quinto, escuchar hablar del Z80, de lo que era un coprocesador matemático, de que existían procesadores que eran AMD, que no eran Intel, que existían los Cyrix. O sea, y a mí eso me lo contó un profesor de formación profesional en quinto. O sea, no me lo contaron en la universidad, ¿no? O sea que yo entiendo que los formadores tenemos que conseguir que los chavales, y me vais a perdonar la vulgaridad que voy a decir, se empalmen con lo que nosotros les contamos, ¿no? O sea, tenemos que, joder, a mí alguna vez en Navaja Negra o en Ruiz de Azcona, como tengo hijas, pues nunca me puedo quedar en esos sitios. Y el año pasado tenía una alumna que ya hace 2 años pues que estaba encantada. Y yo siempre, además era una alumna un poco particular porque, bueno, pues vivía en un piso de estos de la Junta, pues porque no podía estar en casa con su familia, ¿no? Y yo a la orientadora que tenía digo, joder, pues déjala venir conmigo, digo, porque a mí siempre me ponen una habitación que tiene 2 camas, digo, aunque sea duermo en el suelo, la pagamos los gastos, pero que la chavala se vaya al congreso y lo disfrute, ¿no? Y es una cosa que no he conseguido todavía, pero decir que yo creo que incluso tenemos que llegar hasta ese punto, ¿no? De decir, mira, yo me acuerdo, tengo otra anécdota, en el año 2011, después si queréis hablamos más de esto, de cuando yo decidí pues irme a Madrid para aprender un poco de seguridad, yo me acuerdo que me fui con dos alumnos que tenía a la Universidad Europea de Madrid, antes hacía para captar a gente para el máster que había de ciberseguridad, se hacían unas jornadas de pues 3 o 4 días, iban, yo me acuerdo de allí de ver a Sergio de los Santos, de ver a
joder, a Rubén Santa Marta, de veras de Valencia, ¿cómo se llama? El de Lorian, a Selvi, a José Picó, a Chema, ¿quién más? Tú, Pablo, ¿no? Porque estarías en Informática 64, pero estaba Manu. Me acuerdo que di una charla a Manu en el año 2011, Manu de Sur. Es decir, a toda esta gente y yo irme allí con los chavales. Claro, el año pasado que fui a la defensa de un trabajo fin de máster, yo todavía me acordaba de cuando me acuerdo que había que coger el autocar para ir a Villaviciosa de Odón. Había que ir hasta un intercambiador, coger el autocar, levantarte a las 6 de la mañana. Y es un poco lo que decís antes de los trabajos de camarero, de repartidor. Bueno, pues decir, yo creo que la miseria, entre comillas, que tienes que pasar para que después, joder, que nunca se te tiene que olvidar de dónde ha salido, lo que te ha costado llegar y el sabérselo transmitir a los chavales. De que no... Sí, sí. Y bueno, ya está, no hablo más. Un poco lo que comentas, yo le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque estamos un poco hablando del tema de los formadores, cómo deben ser y tal. Pues os voy a comentar que era una de las cuestiones que teníamos ahí un poco guionizadas, cómo empecé yo en el sector. Porque yo, pues sí, programé en el proyecto fin de carrera, programé en Turbo Pascal, lo que os he comentado, hice un proyecto de ingeniería de software y yo no volví a tocar ya la programación en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ya enseguida estuve trabajando en un par de ingeniería, me metí en el mundo de la educación y ahí sigo, ¿no? Entonces, yo en el 2014 pues llegué a una clase de segundo de la ESO, ¿no? Bastante movida. Y había un chaval, que puedo decir el nombre porque se llamaba El Innombrable, ¿no? Un chaval súper conflictivo, con un tejido social familiar muy chungo, tal y pascual. Pero no sé por qué narices le cae en gracia, lo que comentabais también. Y se pensaba que yo era hacker, ¿no? Y entonces estaba todo el día preguntándome, oye, profe, ¿y tú cuándo tal? ¿Y qué móvil tienes? ¿Y cómo haces esto y tal? Y claro, yo me sentía un poco, porque yo no tenía conocimientos, digamos, pero me planteé, digo, tú fíjate, este chaval, yo si aprendiera algo de este campo, a lo mejor podía enganchar a chavales como este y tal. Y ahí es cuando empecé en el mundo de la seguridad. Me compré un libro de hacking, me lo leí en plan novela, no entendí ni jota, y digo, yo ya a mis años, yo esto el hacking, digo, bueno, lo que puedo hacer es dedicarme a historia del hacking. Y entonces ya ahí pues me puse las siglas y tal, que es hackeo histórico, no sé qué, no sé cuánto está. Y bueno, pues me metí tanto que en el 2015 ya publiqué mi primer libro con Zero Word, con un correo con Chema, porque yo con Chema había contactado para que viniera a dar una charla en el cole y tal. Y me dijo, mira, lo siento, yo no, ahora no puedo dar charlas en cole porque tengo tal. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Y tiempo más tarde, pues me meto ahí en el lado del mal, en la página de Zero Word, y veo que buscan o que, bueno, pues que admiten novelas, ¿no? Le vuelvo a mandar otro correo, oye, Chema, que mira, yo soy novelista, tal, está en mi currículum, y que tengo una historia, que tal y pascual, a ver qué te parece. Y nada, ya sabéis cómo es Chema. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya me había contestado. Oye, pues sí, venga, mándamelo, tal, no sé qué. Venga, se la mando. Esto era en agosto, ¿vale? A los 15 días me manda otro correo, oye, mira, que la hemos leído y, joder, es que está bien, pero es que es poco técnica, ¿puedes darle un poco? Y yo digo, bueno, me quiere quitar de en medio y tal, lo comprendo, tal, es que esta editorial es muy técnica y tal. Y le meto un órdago y digo, sí, le puedo dar ahí un escenario técnico y tal. Y nada, le mandé ahí como un decálogo de cosas, sí, que no sé qué, que inyección de código no sé qué, que historia de ataques SCADA, que si burlar el ASR, bueno, lo que había leído yo en mis 4 libros, ¿no? Bueno, pues venga, tira para adelante. Y efectivamente, tal, y a la semana siguiente ya estaba contactando con Pablo pues para hacer todo el tema de la revisión de textos y tal. Y ese es mi inicio, gracias al Innombrable, estoy metido en este mundo y estoy hablando ahora con vosotros. O sea que fijaros que el profesor para el alumno es importante, pero a veces el alumno que menos te lo crees puede cambiarte la vida. O sea, es una historia bastante motivadora. Sí, motiva mucho. Sí. Joder, y otras veces que tú planteas un problema y ves cómo lo resuelven los chavales también, ¿no? O cosas que a ti no se te ocurren y ves que ellos sí que lo saben, no se les ocurren, ¿no? Joder, yo les digo, el próximo año lo voy a contar, pero no voy a decir que me lo habéis enseñado vosotros. Digo, voy a hacer como que se me ha ocurrido a mí, ¿no? Y digo, es más, no puede haber en clase nadie que sepa más que yo. O sea que, joder, una de las cosas que se aprende, joder, dando clases se aprende mucho de los chavales también, ¿eh? Y a mí es una cosa de las que me gusta y valoro mucho también. El aprender de los chicos. Bien, pues vamos a
a pasar a, bueno, ya estamos cerca del final, pero no queríamos finalizar sin hablar de inteligencia artificial. Entonces, queríamos un poco saber vuestra opinión sobre la inteligencia artificial, un poco las aplicaciones que le veis, el presente, el futuro, y un poco vuestra opinión sobre ello. Bueno, ¿empiezo yo, por ejemplo? Vale. Sí, bueno, pues yo la inteligencia, bueno, dentro de mis conocimientos, que obviamente yo creo que aquí soy el que menos sabe de este tema, pero bueno, como ha dicho Pablo, pues por dar mi opinión, ¿no? Yo la inteligencia artificial la veo que está muy unida con el tema del Big Data, ¿vale? Entonces, ahí hay una serie de lecturas que a mí me parecen muy recomendables en ese sentido, más que del Big Data, de las aplicaciones éticas del Big Data y de la inteligencia artificial. Y luego, si queréis, os cuento un caso también educativo. El libro es Armas de destrucción matemática, de Katie O'Neill, y es una matemática que ha estado dedicada a temas de Big Data y demás, y un poco pues ha salido rebotada de ver la falta de ética con la que se programan y se utilizan los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Otros libros así también que me gustan mucho, pues El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, y aquí hay un capítulo que me abrió mucho los ojos, es el Sesame Credit, que es un sistema como de créditos, vamos a decir, virtuales, que se está utilizando en China, pero que en cierto modo es un método de control social, ¿vale? Luego, si queréis, ampliamos si tenemos tiempo. Y Mundo Orwell, del coronel Gómez de Ágreda, también está bastante bien. Entonces, en el tema este de armas de destrucción matemática, pues comentaros, en 2009, en Nueva York, en Washington DC, implantaron un sistema de inteligencia artificial que se llama IMPACT para evaluar a los profesores, ¿vale? Entonces, se trataba de que el 6% de los peores profesores, de los que sacaran la peor puntuación, iban a ser despedidos porque eran malos profesores, ¿no? Y hubo un caso, pues, de una profesora muy joven, muy motivada, etcétera, muy valorada por la comunidad educativa, que sacó una puntuación penosa y tuvo que ser despedida, ¿vale? Aunque el centro, el director no quería despedirla, pues tuvo que ser despedida por imposición estatal. Entonces, se quedó como un poco traumatizada diciendo, yo no lo entiendo, si estoy todo el día buscando cosas. En nuestro lenguaje sería, si yo estoy programando en cooperativo y estoy haciendo actividades no sé qué, y estoy, no, estas cosas que nos gustan tanto, y estoy continuamente haciendo taxonomía de Bloom y estoy no sé qué, evaluando los estándares, etcétera, ¿no? Una profesora muy motivada. Entonces, empezó a investigar. Claro, la empresa que llevaba este algoritmo Impact no tenía nada que ver ni con el sistema educativo ni nada, ¿no? Un algoritmo de caja negra, es decir, que esto es propietario de la empresa y nosotros no vamos a decir cómo lo hemos programado, con lo cual ni siquiera judicialmente se puede acceder a esto porque es propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno, investigando más y viendo más casos que pasaban y tal, pues esta profesora se dio cuenta que el problema era que todos los años se hacía como una prueba estatal, parecida a nuestras pruebas CDI, una prueba externa, ¿vale? Como una prueba que se hace a los alumnos. Y al parecer, los alumnos de sus grupos habían bajado mucho en la prueba de ese curso respecto a la de cursos anteriores. Como este sistema Impact se llama de valor añadido, se supone que el profesor que no le dé ese valor añadido a sus alumnos es malo y está en el 6% inferior y debe ser despedido. ¿Qué pasó tras la investigación? Que se vio que los del nivel anterior habían falsificado los resultados de la prueba. ¿Por qué? Porque somos humanos y obviamente querían defender sus trabajos. Y falsificaciones me refiero ya aparte del famoso "Are you sure?", de que vas pasando por ahí y le vas como diciendo al alumno que esa opción que ha elegido no es la buena, que elija otra, sino que ya había correcciones, ¿no? Entonces, claro, como los resultados de sus alumnos de años pasados eran muy elevados, estaban sobrevalorados por este pequeño fraude, pues cuando llegó ella y obtuvieron unos resultados normales, digamos, relacionados con el nivel que tenía, pues pegaron un bajón y ella fue despedida. ¿A qué viene todo este rollo? Pues que los algoritmos de inteligencia artificial, como no se programen con unos sistemas éticos, con un código deontológico y muy importante, al final están haciendo que, caso que puede ser el mío, yo por la zona en la que vivo, mi IP tiene mi código postal, con ese código postal me van a salir más caros los seguros. Voy a tener
problemas X o Y, me van a ofertar cosas peores que a otra persona, etcétera, simplemente por el código postal, por el barrio en el que estoy viviendo, ¿vale? Y esto sucede en Estados Unidos, aquí en España irá sucediendo poco a poco, pero en Estados Unidos sucede así. Tú vives en un determinado barrio, entonces los seguros son más caros. Las universidades a las que tienes acceso son las de pago y te dan una especie de créditos trampa que vas a estar toda la vida pagando. Tus hijos no van a poder estudiar donde quieran. Tu sanidad va a ser peor, etcétera. Entonces, es fundamental, y yo que estoy así en LinkedIn en un grupo relacionado con este tema, ciberseguridad, ciberinteligencia, inteligencia artificial, pues un poco hay muchos autores que están ya defendiendo esto, que o se crea un código ético para programar estos algoritmos o esto va a ser un desastre. Y vamos, lo que os decía antes del Sesame Credit, pues lo que cuenta Marta Peirano en su libro. Una persona, un habitante chino de un determinado sitio, se cruza un semáforo en rojo, le captan las cámaras y en las marquesinas virtuales del siguiente de las paradas de autobús cercanas, de 2 kilómetros a la redonda, sale su imagen cruzando el semáforo y toda la gente le mira, le dice, tío, ¿qué has hecho? Tal, Pascual. Es decir, que estamos ya entrando en cosas de intimidad. Otro caso también bastante fuerte con el tema del Big Data, pues un vibrador, ¿vale? Para mujeres y tal, pero que podía ser activado a distancia por sus parejas mediante una app en el móvil. La empresa estaba recabando datos ilegalmente, porque en ninguna parte del contrato que firmaban se permitía esto. Suena por allá algo. Sí. Yo no sé qué puede fallar ahí, ¿eh? Vibrador, app, móvil, internet. Yo no veo ningún problema. Vale. Bueno, pues sigo. Pues esta empresa estaba recabando datos de las activaciones virtuales de esta herramienta, pues parecida al típico Satisfyer que ahora está tan de moda, estaba recabando datos ilegalmente, o sea que estaba violando totalmente la intimidad pues, de estas usuarias, de las parejas, etcétera. Y bueno, por suerte hubo un tema judicial y tuvieron que indemnizar a cada persona usuaria de esta app con 10.000 euros, $10.000, creo recordar. Pero claro, es que es lo que pasa. El tema del Big Data y la inteligencia artificial son alucinantes. Nos pueden ayudar, ahora mismo nos están ayudando a luchar contra el coronavirus, a obtener vacunas, a tener información puntual, a poder actuar Pero, por otro lado, hay que meter un tema ético. Y otra cosa que no me gustó mucho de lo que dijo ayer la ministra es que dice, sí, chicos, tenéis que estudiar ciencias y tal. Perfecto, tenéis que estudiar ciencias y todos nosotros somos de ciencias. Pero ahora lo que es muy importante no son solo las STEM, sino las STEM, con A. Es decir, que también hay que tener gente experta en humanidades, experta en filosofía, experta en ética, experta en leyes, para aplicarlo al campo de la informática, del Big Data y de la inteligencia artificial. Con esto ya está. Sí. Joder. Que yo no sé qué más decir, ¿eh? Pero vamos, que... Perdona, dale, Fran. No, disculpa, si queréis un apunte friki muy rápido. Yo siempre pongo de ejemplo la película 2010, en la segunda parte de 2001. Si os acordáis, la persona que sana o que cura a HAL 9000 después de todo lo que pasó en 2001 era un psicólogo. Fijaros, el que va a reparar un supercomputador era un psicólogo, no era un programador. Ahí lo dejo. Solamente era esa anécdota. Que... Me encanta, Fran, me encantan las anécdotas. Joder, yo aquí sí que coincido, ¿no? Y de hecho muchas veces parece que toda la parte computacional, los que hemos estudiado informática, al final las matemáticas discretas, que es lo que utilizan las máquinas, son conjuntos finitos todos, ¿no? O sea que al final yo creo que si nos redujéramos eso es una visión pues muy reduccionista de lo que puede ser una persona. Y sí que considero que es fundamental todo el tema humanista, de poner a la persona en el medio y que en función de la persona gire todo lo demás, ¿no? O sea, que yo esa reflexión considero que es muy importante. Y sobre esto de la inteligencia artificial, a mí me da un poco de cosa hablar de inteligencia artificial con vosotros, porque yo el único contacto que he tenido con la inteligencia artificial, independientemente después de las aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, etcétera, es cuando estudiaba la carrera, que además todos
nos cogíamos inteligencia artificial en el segundo. O sea, que porque sonaba súper guay, ¿no? Inteligencia artificial. ¿No? Es Scheme o Lisp, ¿no? Usarías algo de eso, ¿no? Lisp, sí, Lisp, y el problema de los bloques, bueno. Y de hecho tengo un libro, el Prolog también, que es el Peter Al Norvig. No sé si os suena, vamos, es un libro de inteligencia artificial. Entonces, me gusta contar esto porque yo creo que la inteligencia artificial y los algoritmos de inteligencia artificial, oye, en los años 60 y en los años 70 ya había muchos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y todo el tema de las redes neuronales, incluso en electrónica, desde los años 80 se han venido utilizando. Entonces, yo aquí veo varios aspectos. Por un lado, que relacionado con temas de seguridad o ciberseguridad, pues parece que todos los años hay una moda, ¿no? Este año parece que le toca a la inteligencia artificial. El año pasado, no sé si le tocó al blockchain, parecía que todo lo que no tuviera blockchain no valía para nada. Anteriormente a eso le tocó al IoT y, bueno, pues parece que siempre hay tendencias. Coincido con Felipe en que lo interesante de la inteligencia artificial, bueno, pues por un lado está todo el tema predictivo, ¿no? Y eso está muy relacionado al tema del Big Data o de Machine Learning, todo lo que tiene que ver con poder predecir cosas, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que habéis comentado y, de hecho, pues es muy importante que haya psicólogos, que haya filósofos y que haya incluso gente que entienda de leyes, pues que no tenemos que olvidar que, yo que sé, que una máquina nunca va a poder sustituir a un médico ni a un juez. ¿Por qué? Porque al final siempre va a haber un porcentaje de error. Porque ni a un profesor. Ni a un profesor, eso es. Sí, tal cual, ¿eh? Ni a un profesor, ¿no? O sea, todos los sistemas no tenemos que olvidar que están basados en probabilidades, probabilísticos, y el componente estadístico es grande, y eso lo que significa es que hay un porcentaje de error, sea grande o sea pequeño, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que las máquinas se pueden equivocar. Hoy en día tenemos más capacidad de cómputo para poder entrenar los sistemas y tenemos más información para poderles entrenar en el menor tiempo posible, pero no tenemos que olvidar que las máquinas se pueden equivocar y que siempre va a haber un componente de error ahí. Y otra de las cosas que a mí me gustaría remarcar también... Los programadores pueden introducir sus propios sesgos y prejuicios, eso está claro. Exacto. Ese es el gran problema de la IA actual, que es el bias o el bias, que es tender hacia un lado hacia otro un algoritmo matemático. Claro. Eso es, sí. Claro, y el tema de las emociones, con lo importantes que son, ¿no? O sea, que de ahí que a mí, no sé, igual desde un plano filosófico me parece que, pues eso, que la informática es reduccionista en cuanto y en la medida pues que deja todo esto fuera. Y sobre todo, pues que lo que decía antes, que no tenemos que olvidar que las máquinas se entrenan y que, aunque estén bien entrenadas, siempre va a haber un porcentaje de error que va a existir y que se tiene que tener en cuenta a la hora de juzgar a una persona, por ejemplo, ¿no? De no prejuzgar a alguien porque una máquina te diga que ha hecho esto o ha hecho esto. Es que estamos hablando incluso de algoritmos que deciden si dar la libertad condicional o no a un preso. Entonces, bueno, pues eso tiene que estar supervisado por un juez, pero también el juez tiene que decir, bueno, el algoritmo me está recomendando esto, pero yo también, como ser humano, tengo que valorar una serie de cosas. Porque ¿quién te dice que ese algoritmo, su programador, no tiene un sesgo racista, sexista, etc., etc.? Por muy limpio, nosotros a la hora de programar, pues sabemos que cuando programamos, pues introducimos nuestra propia visión del mundo, podemos decir. Yo necesito un programa para resolver un problema. Pues yo estoy viendo ese problema desde mi visión del mundo, pero Pablo lo ve de otra forma, Fran lo ve de otra forma, y podríamos hacer 4 programas totalmente distintos, pero que resolverían lo mismo. Pero claro, luego hay que ver en la realidad si esos programas actúan con justicia o no. Y si a la gente le interesa que se actúe con justicia, porque yo creo que mucho problema del Big Data es que las empresas, a mí no me importa si esto es seguro, si no, si tal. Yo lo que quiero es recabar un mogollón de datos de mis clientes y poder vendérselos a 200.000 empresas. Entonces, lo que hemos comentado, si el éxito para las empresas que trabajan con estos algoritmos es la pasta, estamos perdidos. Si el éxito es, no, yo voy a ganar pasta, pero voy a actuar éticamente y voy a defender las libertades y la ley y todo lo de mis clientes, pues entonces... Jorge, una de las cosas que es que me gustaría decir aquí que un poco nos preguntabas, Pablo, sobre las tendencias. Entonces yo no lo tengo muy claro. Si las tendencias imagino que pues siempre van a ser para intentar engañar y a la vez que intento engañar, también las tendencias, valga la redundancia, pues tiene que ser la capacidad de predicción que podamos tener.
Y yo creo que eso también nos tiene que llevar a la reflexión si a veces es bueno ceder parte de nuestros datos para hacer que la vida de la gente sea mejor. Entonces, a mí dar datos míos o información mía a un sistema de inteligencia artificial, pues para poder hacer que la vida de la gente sea mejor, a mí eso no me importa. Lo que, claro, ya no hace tanta gracia es lo que decías tú, Felipe, ¿no? Pero la vida no de la gente que dirige esta empresa, porque yo, por ejemplo, pues temas de, oye, un estudio para estudiar el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Vale, pues si yo tengo ese tipo de cáncer, yo participo en ese estudio, yo a lo mejor no voy a obtener beneficios directos, pero estoy beneficiando a la sociedad, a la humanidad, tal. Guay, aunque tenga un pequeño esfuerzo, que a lo mejor me tienen que hacer más análisis o tengo que ir más al hospital o tal. Yo ahí lo veo perfecto, pero claro, si esos datos los utiliza una empresa para luego hacer un medicamento tal, pues vamos a ver, dame dividendos, ¿no? O sea, sí, yo lo veo está así. claro. Sí, yo entiendo que la tendencia aplicada un poco a la ciberseguridad, y así ya termino con esto, pues es a intentar predecir, ya no cuando nos han atacado, sino incluso cuando nos hayan atacado, pues que nos van a atacar o que antes de ser atacados nos van a atacar, ¿no? Un poco la técnica de predicción, pues para hacer que la gente esté más segura. Yo creo que tendría que ir por ahí. Pues, bueno, yo comentar esto de la tendencia por terminar un poco, bueno, con mi opinión poco informada, ¿no? Pero yo veo que en estas empresas de ciberseguridad ya muy potentes, que están relacionadas con sus nexos con la CIA, por ejemplo, y tal, lo que hacen mucho es el threat hunting, el rastreo de temas en la deep web. Entonces, tienen a gente ahí metida, infiltrada en los foros de ciberdelincuentes y demás, y están viendo, oye, pues mira, aquí están ofertando datos de tarjetas de crédito tal. Inmediatamente, si el banco forma parte de sus clientes, le informan, oye, que mira, que están vendiendo tus datos tal. Y muchas veces lo que hacen es de intermediarios para que el banco copie, o el banco pague por esos datos, recupere esos o temas de ransomware o tal. Entonces yo creo que eso sí va a tener mucha proyección, el tema de meterse, infiltrarse entre los malos para poder ver las amenazas. Igual en el tema del ciberterrorismo, de la ciberinteligencia. Pues todas estas personas, por ejemplo, el otro día en Coranocon estuvo Carlos Seisdedos con una ponencia muy interesante sobre la ciberinteligencia para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y cómo pues están rastreando técnicas OSINT, metiéndose en redes sociales, aplicando programas, lo que comentábamos, los nodos, tal, no sé qué, para ver de estas 40.000 personas que están aquí en este tema yihadista, ¿cuáles son los influencers? Y lógicamente esos influencers pues son los que luego las autoridades podrán ir a por ellos o tal. O estudiar perfiles en redes sociales, porque ya sabéis que los terroristas pues tienen distintos nombres, distintos perfiles, comparar perfiles mediante inteligencia artificial. Oye, esta foto vamos a compararla con esta a ver si es la misma persona. Pues sí, pues mira, esta persona, comentaba Carlos Seisdedos, ha estado luchando en Siria. Sabemos que quiere ir a Francia. Y resulta que en un perfil que hemos encontrado por ahí que desconocíamos, hemos visto que pasó por Granada. Conclusión, que esa persona puede volver a pasar, las autoridades españolas están advertidas y pueden detenerle antes de que llegue a Francia a, bueno, pues a hacer una acción terrorista, por ejemplo. Pues es interesante lo que comentáis. Estamos ya llegando al final ya. Yo creo que ha quedado todo bastante, vuestras opiniones bastante claras y yo creo que ha quedado bastante interesante todo, ¿no? O sea, hemos tratado diferentes temas y a ver si me veis ahora. Así que lo que quiero ahora es daros las gracias a los tres por estar en este tercer episodio de Encuentro de Autores de Zero World. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis estado cómodos y que os llevéis un grato recuerdo de este encuentro. Y Fran y yo estaremos más adelante con el cuarto y con nuevos invitados en este espacio. Así que nada, daros las gracias y que paséis una buena tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.